¿Tú quieres poner los videos? Sí, que yo los veo. Hola, hola a todas y a todos, muy buenos días. Estamos iniciando el webinar de Mukira y Opciona. El día de hoy tenemos como invitados especiales a Luis David y Luis Daniel de Opciona. Nosotras, Mukira, somos una organización que está enfocada a mejorar la calidad de vida de jóvenes, mujeres, niñas en México y promover el ejercicio y el derecho y el acceso a sus derechos humanos. Mensualmente nosotros realizamos una serie de webinars. Ya tenemos un ratito de no presentar alguno, pero bueno, el objetivo de estos webinars es fomentar un diálogo abierto entre jóvenes y activistas, especialistas, o en este caso, otras organizaciones de la sociedad civil, para mantener una conversación entre los expertos y los participantes. Bueno, quiero presentar quiénes son Opciona. Opciona es una organización de la sociedad civil mexicana, apartidista e independiente, que funge como un instrumento que permite construir su ciudadanía para un México mejor, eligiendo siempre la opción de ser honestos. Provee a la sociedad con información relevante, oportuna y veraz para incrementar su grado de participación y facilitar su involucramiento en asuntos cívicos. Ellos son Opciona y pues bueno, los chavos que están viendo en pantalla son Luis Daniel Cubría Trujillo y Luis David Cardona García. ¿Quién es Luis Daniel? Luis Daniel anteriormente se desempeñó como consultor, escritor de discursos y analista político. Sus áreas de interés son las campañas electorales, las políticas públicas, los derechos humanos y los temas de desarrollo social. Es politólogo por parte del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Luis David Cardona García colaboró en Métrica Pública en el área de recursos humanos y administración y en Mercaei como investigador en asuntos políticos, sociales y de opinión pública. Es comunicólogo por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM y se especializa en comunicación organizacional. Pero también le gusta el diseño gráfico y de contenidos. Es cinéfilo, melómano y futbolero. Bueno, ellos son los chavos que nos van a acompañar el día de hoy. Y pues me encantaría pues preguntarles qué es el corrupcionario mexicano y que nos puedan compartir lo que están haciendo desde Opciona. Bueno, el corrupcionario mexicano nació a partir de una inquietud que nosotros teníamos, que era eh, cómo es que, habiendo tantos problemas de corrupción en el país, cómo es que, siendo un problema tan generalizado, el problema de la corrupción, sabiendo perfectamente cuánto nos cuesta, mucha gente dice que lo que nos cuesta, en general los expertos dicen que lo que nos cuesta es alrededor del 10% del PIB. ¿Por qué entonces la gente no hace absolutamente nada para bueno, no todo, hay personas que sí lo hacen, pero en general la ciudadanía no está incluida dentro del combate a la corrupción? Entonces, queríamos justamente encontrar las causas, las determinantes de la ausencia de la ciudadanía dentro de la corrupción y justamente terminamos sacando este libro, ¿no? La esencia del libro como tal es un poco contrastar las dos caras de la corrupción, que es la corrupción de los altos políticos y por otro lado la corrupción más cotidiana, la de la gente, la que lo vive de manera ordinaria, que la ven como ahora sí que el pan de cada día. Y lo que nos dimos cuenta es que, por un lado, la corrupción de los políticos es algo que está bastante lejano, o sea, es un asunto que se da en altas esferas del poder, en altas esferas de las personas con mayor riqueza en el mundo. Y por otro lado, la corrupción cotidiana, la corrupción de la que hemos estado hablando, es una herramienta para resolver, por un lado, los problemas cotidianos, y por otro lado también es una herramienta que sirve, que hace ver sentir a las personas empoderadas ante la ausencia de reglas claras, ¿no? Entonces, justamente la idea era un poco como comunicar esta idea, ¿no? De por qué vivimos la corrupción de dos distintas formas y llegamos a la conclusión de que la mejor forma de comunicar esto era a través de la comedia, ¿no? Entonces, por eso este libro tiene este lenguaje que es un poquito más didáctico, también es un poquito más ordinario, no estamos hablando en grandes términos, no estamos hablando en términos académicos, sino estamos intentando hablar de cosas de la gente, ahora sí que como habla de manera de todos los días, ¿no? Por ejemplo,
la vagonero o la de aquí se aplica la ley de Herodes, o te chingas o te jodes, lo que significa bajar recursos. Es impresionante cómo la gente considera que el gobierno es como un lugar en donde literal nada más como que saqueas el dinero que es de todos. Entonces, la idea es justamente como abordar este problema desde, en primer lugar, rompiendo un poco con el lenguaje que es muy académico, muy económico, muy lejano a la gente, ¿no? Entonces, justamente este libro sirve un poco como para cambiar la conversación en ese sentido, ¿no? Porque no podemos seguir hablando de un problema que nos afecta a todos sin hablar un lenguaje que obviamente todo el mundo compartimos, ¿no? Esa sería más o menos la esencia. ¿Ya la perdimos? ¿Ahí siguen? Hola, sí, aquí seguimos. Les Ya. escuchamos perfecto, gracias, sí. Entonces, sí, esa es la idea detrás del corrupcionario. O sea, como un poco como que bajar a tierra, ¿no? La esencia del corrupcionario, la esencia de la corrupción, y un poco para que eso incite a la conversación pública, porque justamente este debe ser el primer paso, ¿no? Este debe ser la primera acción que debamos hacer todos para empezar a hablar de un tema que nos afecta a todos. Entonces, no sé cómo seguimos haciendo como preguntas o algo. Sí, muchas gracias. No sé si nos puedan compartir algunos de los... tenemos conocimiento que también hacen videos, que hacen comunicación para combatir el tema de la corrupción. No sé si tienen algo que nos puedan compartir. Sí, tenemos unos spots que se hicieron para acompañar la campaña de corrupción de difusión. Entonces, ya, ponemos uno. No, creo que no se va a escuchar, ¿verdad? No se escucha, ¿verdad? No, no se escucha. A ver, le voy a poner de nuevo play. No. Creo que lo que pasa es que se genera como un eco, porque la computadora tiene que estar captando el mismo sonido que genera la misma computadora. Pero bueno, el spot que les pasamos ahorita es un spot de una niña que llega con su papá y le dice, papá, pues aquí están mis boletas de calificaciones. El papá ve las boletas, ve que las calificaciones están terribles, se enoja y le dice, como, ¿qué te pasa, no? ¿Qué es esto? Y la niña le pasa un billete, ¿no? Justamente como para decir así como de, bueno, no pasa nada, ¿no? Una mordida. Es una mordida, es una mordida para... Un moche para que no la regañen y toda esta onda. Y luego sale el término aceitar la mano, ¿no? Que es, o sea, como todos los, como todas las demás definiciones tienen una descripción que se supone que tiene que ser chistosa, ¿no? De aceitar la mano, la definición es frase de uso común entre autoridades para ayudar a evadir responsabilidades a los ciudadanos. Pues siempre hay manera de ayudarnos, joven. Usted aceíteme la mano y llego como que no veo, ¿no? Entonces, la idea es, nace un poco de cómo este lenguaje, esta arenga que tenemos con los policías, que hablamos, ahora sí que en términos eufemísticos para intentar arreglar problemas que de repente nos cachan y dicen así como, bueno, no puedo resolver de otra cosa, entonces paso el billete. Y sí, como estos hay otros spots, ¿no? Por ejemplo, también hay... Es el biznero, ¿no? También yo creo que no hay que poner el audio, ¿no? Pero se supone que el biznero es este personaje que, como que últimamente, los últimos años ha recibido como una especie de prestigio social, nosotros creemos como mal fundado, porque basa su dinero en los contratos que logra con el gobierno, ¿no? Que es, como yo soy cercano al gobierno, como yo soy pariente del gobernador, como yo soy amigo del gobernador, consigo contratos, consigo alguna notaría, consigo alguna especie de adjudicación directa,
sin pasar por un proceso de competencia con con otro tipo de empresarios, y al final termina siendo un negociazo para todos, ¿no? Porque al gobernador le toca su moche, al biznero le toca su parte y hace un trabajo que quién sabe, igual y ni siquiera la calidad está justificada para un pago tan oneroso, pero pues ahí está, ¿no? Y nadie hace nada, y hasta cierto punto en estos contextos sociales, en muchos, no solamente en provincias, sino también aquí en México, pero creo que en provincia pasa mucho últimamente por el asunto de los gobernadores, que están saliendo gobernadores por todos lados, ¿no? Que endeudan en el Estado y demás. Esos gobernadores, esas personas que están haciendo mil y un chingaderas y que están dejando al Estado endeudado con 20,000 millones de pesos más de los que había antes, esos tienen también sus cuates a los cuales les pasan una lana, hacen su obra pública y ya, o sea, es un sobreprecio que nadie está vigilando, o si lo están vigilando, por lo menos no tienen la manera de intervenir para que no suceda estas cosas. Y pues nada, creemos que es justamente importantísimo, primero, empezar a hablar de este problema que es el del biznero. Estas son algunas, esto que están viendo en pantalla son algunas de las imágenes, de las definiciones que tenemos en el corrupcionario. El corrupcionario está formado por 300 términos. Lo dividimos en tres partes, que es la corrupción de ellos, que esa se refiere a la clase política, a los empresarios, a esos que nosotros vemos muy arriba y que generalmente es a los que les achacamos el problema de la corrupción. Luego está la corrupción de nosotros, que es esa corrupción como cotidiana, esa que vemos en las calles, en las escuelas, que vivimos en el transporte público. Y al final es la corrupción de todos, donde se junta y este círculo sigue su ciclo normal. Y nos explica un poco también este suceso de por qué la corrupción sí nos afecta a todos, y no solamente debemos enfocarnos en echarle la culpa en este caso a los políticos, porque el libro lo hicimos a partir de una investigación que tomó poco más de un año, en la que hicimos focus groups, en las que platicamos con las personas para ver qué entienden, por qué es la corrupción, cómo la viven día a día, y lo primero que nos decían es que la corrupción es un asunto que está lejano a nosotros, que es parte de la clase política, etcétera, pero también encontramos que hay otras situaciones que es como la corrupción que nosotros comentamos todos los días, teniendo ciertas acciones o actitudes, por ejemplo, la gente que no paga un boleto cuando entra al metro, que claro que es diferente la corrupción que nosotros realizamos cotidianamente a la de los políticos, pero igual es un círculo que está ahí y que alimentamos todos los días entre todos, y precisamente para atacarla debemos actuar todos y tener acciones concretas en el combate a la misma. Una pregunta, ¿hay manera de poder interactuar con los usuarios? O sea, que nos manden alguna pregunta. Claro que sí. Les recuerdo que las preguntas están abiertas a través de la aplicación GoToWebinar. Las pueden escribir en la aplicación. Ahí hay un pequeño chat para que nos manden las preguntas. Si alguien quiere hacer algún comentario de voz, puede levantar la mano, le pueden apretar ahí en la manita y le pueden levantar la mano, y con mucho gusto puedo abrir el micrófono. Y bueno, mientras tanto, sí hay una pregunta en donde nos la hacen. Dicen, bueno, para ustedes, ¿la corrupción existe porque es un tema cultural o porque es un tema de falta de castigo a las personas que cometen actos de corrupción? Eso es una muy buena pregunta. Es típico este ejemplo de por qué no es cultural, del hecho de que si el mexicano es tan corrupto, entonces ¿por qué cuando pasa del otro lado de Estados Unidos, ahora sí que se va a Los Ángeles, se va del otro lado de la frontera, a San Diego, cualquiera de esos lugares, ¿por qué no sigue siendo corrupto? ¿No? Si aquí nos pasamos los semáforos, entonces ¿por qué no nos pasamos los semáforos allá? Y la explicación claramente es, pues allá hay una aplicación más clara de la ley, hay una amenaza más fuerte de que te vayan a sancionar en caso de que seas corrupto, cosa que aquí no hay. Y estamos de acuerdo, o sea, si es un asunto del Estado de Derecho, si hay aplicación de la ley, entonces la gente ya no va a ser corrupta porque pues, tiene miedo a ser castigado. Pero también hay un asunto aquí de cómo hacemos para que la ley se aplique, ¿no? O sea, en México tenemos este problema de que legislamos mucho, agarramos y hacemos una carta a Santa Claus, que es la Constitución, agarramos y hacemos una carta a Santa Claus, que son las leyes generales para lo que quieran,
para el asunto, incluso para los derechos humanos que vienen en la Constitución, ¿no? Y nada de eso se aplica, ¿no? Entonces tenemos mil y un leyes que tal vez si se pudieran aplicar, sería la más grande dicha de todos, porque todos viviríamos en el paraíso. Sin embargo, nada de eso funciona, ¿no? Entonces entramos como en el problema cíclico de que es primero la corrupción o es la falta de aplicación de la ley. Es un poco como esta relación que hay con la impunidad, y justamente lo que creemos es que de hecho, un hallazgo muy importante dentro de esta investigación que hemos hecho es que, ¿qué significa para la gente la ley? ¿No? O sea, la ley no es, idealmente se supone que es ese instrumento que nivela la balanza ante las personas, te da como los mismos derechos, tú, persona fregada, que naciste en condiciones de pobreza, probablemente tienes una serie de condiciones que te vulneran muchísimo, tú tienes exactamente los mismos derechos que la persona más rica del país o incluso que cualquier político. Sin embargo, eso no vemos qué pasa, ¿no? Más bien, la ley sirve un poco para el mejor postor. La ley es un asunto de privilegio, ¿no? Si naciste lo suficientemente privilegiado, entonces para ti se aplica la ley. Si no naciste en ese halo de privilegio, entonces probablemente la ley no signifique nada para ti. Es más, quizá la ley está en tu contra, ¿no? O sea, la ley puede llegar a ser un instrumento de extorsión en tu contra y que por lo tanto no vas a defender, ¿no? Entonces, si empezamos un poco por reconocer el hecho de que no todos somos iguales ante la ley, y más bien irnos un poco más atrás en el hecho de cómo la corrupción ha sido el efecto, ahora sí que uno de los síntomas, no necesariamente la causa, pero uno de los síntomas de por qué este país tiene los problemas que tiene. Entonces, tal vez podemos empezar a cambiar las cosas. Entonces, a lo que quiero llegar es, si es un asunto cultural, también es un asunto de la aplicación de la ley, pero más bien vale más la pena empezarlo como un asunto sistémico, ¿no? Si tenemos un sistema en el cual se retroalimentan los privilegios, en el cual la ley sigue sirviendo para el mejor postor y la ley no significa nada para la gran mayoría de la población, entonces ahí tenemos un problema, ¿no? Entonces, justamente un poco el punto de cambiar la conversación, de cambiar los términos del debate, es ir en ese sentido, ¿no? O sea, empezamos a hablar de las cosas de manera más sincera, ¿no? No podemos seguir pensando que resolver los problemas del país se va a hacer en el Congreso, sacando mil y un leyes, sacando reformas constitucionales que no significan nada para absolutamente la mayoría de la gente. Y sí, o sea, más o menos como la idea sería un poco como hablar con esta relación que tenemos nosotros con un régimen que se dice democrático, que se dice que es un Estado de Derecho, pero realmente no es un Estado de Derecho, es un Estado de privilegio, ¿no? No sé si le respondí algo. Sí, muchas gracias. Pues tenemos otra pregunta de una chica de Tijuana, en donde, bueno, les comento a ustedes que cómo creen que se puede hacer notar la importancia de respetar las reglas que nos permiten tener un Estado de Derecho. ¿Cómo se puede hacer ver que es importante respetar las reglas? Esa es una excelente pregunta que todavía nosotros no podemos responder completamente. O sea, tenemos un par de hipótesis, ¿no? Que es un poco... en lo personal yo creo que el asunto de respetar las reglas, o sea, las reglas se respetan si tú crees que las reglas van a significar un juego justo, ¿no? O sea, si va a haber justicia. Si hay justicia, entonces vas a respetar las reglas porque vas a defender las reglas. Entonces, creemos aquí que justamente lo que está haciendo falta dentro de la ecuación de gobierno y sociedad es justamente la sociedad, ¿no? La sociedad está replegada, la sociedad está alejada del debate público porque lo público no le significa nada. De hecho, creo que mucho de lo que pasa, particularmente en lugares, no sé, yo, por ejemplo, he ido a varios pueblos en Michoacán, en donde veo, o por ejemplo en Guerrero también, ¿no? No ves como infraestructura de lo público, más bien lo que ves es que van y ponen... Ah, por ejemplo, ¿han ido alguna vez a Iguala? Bueno, me imagino que algunos de ustedes han ido a Iguala, pero en Iguala, quien hizo esta fregadera de Ayotzinapa, pues Abarca, el que fue presidente municipal, era querido por todos porque desde su punto de vista el hombre era un héroe, ¿no? Y obviamente el hombre era narco y demás, pero
hasta cierto punto se justificaba su actuar porque había llegado y había puesto un centro comercial en Iguala y eso de repente había sido como una especie de mejoramiento de la vida pública de las personas. Eso para mí es una especie de tragedia porque te está hablando justamente de que no hay tal cosa como un interés público dentro de un municipio, dentro de la localidad de las personas. Más bien lo que hay ciertos bienes privados que se venden como bienes públicos, pero lo único que realmente, o sea, no te están enriqueciendo, no están haciendo mejor tu vida, lo único que te están haciendo es darte oportunidades de consumo, te están vendiendo como que estamos mejorando como en Estados Unidos, pero realmente no es así. Y quien realmente es responsable de todo esto es el Estado, ¿no? O sea, el Estado que no está haciéndose partícipe de la vida pública que debería de él mismo promover, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Igual y me parece que me fui por muchas tangentes. El problema aquí es que no existe lo público, no existe la construcción de la vida pública justamente porque no hay ciudadanos que exijan su demanda, no hay ciudadanos que exijan su implementación. Los ciudadanos prefieren que les pongan una carretera para irse más rápido del otro lado de la ciudad porque las ciudades están más planeadas, a que pongan transporte público de mayor calidad. Las ciudades prefieren, las personas prefieren que les pongan un centro comercial a que les pongan un parque. Y un poco eso, yo creo que ahí es a quien le ha estado beneficiando realmente, o sea, a quien el resultado final, las consecuencias finales y quienes son los ganadores de esta ecuación ha sido, por un lado, la clase política y, por otro lado, la corrupción, ¿no? O sea, porque justamente no hay ciudadanos que exijan el cumplimiento tal de las reglas, entonces las reglas no tienen por qué respetarse, es más, no respetar las reglas, ser corrupto es socialmente aceptado, es tolerado y a veces es simplemente visto como una herramienta de supervivencia. Si ellos son corruptos, entonces yo también voy a ser corrupto, porque chingados yo voy a estar respetando las reglas si ellos no respetan las reglas, ¿no? Entonces, yo creo que para empezar a cambiar eso, primero tenemos que empezar a, justamente, empezar a cambiar la conversación y después generar a la ciudadanía que hagan la demanda de lo público de tal manera que eventualmente podamos cambiar este sistema, ¿no? Y como mencionabas al inicio, o sea, Opciona se creó con esa lógica. O sea, nosotros lo que hacemos es generar información que les sirva a los ciudadanos para que empiecen a meterse a este tema, o sea, para que empezar a generar ciudadanía, empezar a decirles, a ver, esto es importante por esto, pero vamos a hablar un mismo lenguaje, entonces tenemos algo como el corrupcionario. Pero así como tenemos el corrupcionario, también en nuestra página tenemos otras campañas que hemos ido haciendo, como es el corruptómetro, donde medimos la percepción que tiene la gente sobre la honestidad, por ejemplo, de los candidatos, o todavía no candidatos, pero para presidencia en 2018, para que nos digan, a ver, ¿cómo ves a esta persona, qué tan honesta es versus esta otra? Tenemos otra cosa, acabamos de cerrar el proyecto Premio Innovación Anticorrupción, donde lo que buscábamos era apalancar la tecnología para realizar una app donde podamos atacar a la corrupción dentro de las instituciones de gobierno. O sea, la idea con esto era generar un prototipo funcional o que nos dieran alguna idea de cómo a través del uso de la tecnología podemos atacar y disminuir la corrupción o detectarla en los trámites. Por ejemplo, cuando vas a sacar una licencia de conducir, ¿no? O cuando vas por un acta de nacimiento que no te digan nada, pues te vas a tener que mochar con 200 pesos. Todas esas cosas, cómo atacarlas desde el punto de vista tecnológico o apoyados en la tecnología. Entonces, en Opciona es lo que estamos haciendo, o sea, estamos generando información precisamente para dársela a la ciudadanía, pero también nosotros necesitamos mucha participación de su parte, necesitamos que entren, que nos busquen, que nos cuenten, que nos digan qué otras cosas podemos hacer, porque solamente bajo esa línea y teniendo información adecuada y la necesaria, además útil, podemos empezar a cambiar esta conversación y entonces podemos empezar a hacer respetar ciertas leyes, podemos empezar a exigir, porque ya vamos a tener conocimiento de causa. Sí, eso sería. Muchas gracias. Tenemos una pregunta que está relacionada a las edades. Nos preguntan ¿a partir de qué edad las personas empiezan a cometer actos de corrupción? Y también, ¿a qué edad son más frecuentes los actos de corrupción? Bueno, es que la edad para empezar a cometer actos de corrupción, pues yo creo que ya empiezas desde niño, o sea, desde niño, desde casa, desde las películas piratas, desde no pagar tu pasaje, desde comprar un examen para pasar alguna materia, o sea, lo podemos ver neta desde todas las edades. O sea, yo creo que ahorita ya
ya rompimos todavía esa línea y por eso insistimos, o sea, la corrupción cuando nosotros hacemos la investigación, pues no nada más es de la clase política, es de todos, y la hacemos a lo mejor hasta inconscientemente o no quedamos en la cuenta de que muchos actos que realizamos diarios suman a este problema de la corrupción. Entonces hay que ser como... El libro precisamente también sirve para ello, o sea, trae muchos conceptos que todos los días efectuamos, o sea, acciones que todos los días están aquí, pero que no somos conscientes. Entonces, después de leer 300 palabras, te das cuenta de que estamos rodeados, estamos totalmente sumergidos en actos de corrupción, y yo creo que empieza desde la primaria y hasta que nos morimos. No es exageración, es así. No, sí, ¿a qué edad somos más corruptos? ¿De qué edad? Hay una cosa importante que mencionaba aquí, que es la corrupción es un fenómeno que se oculta, ¿no? Entonces realmente es difícil saber, o sea, difícilmente una persona te va a decir en una encuesta, o te va a decir de cara a cara, no, pues yo soy corrupto, ¿no? Entonces, ahí hay un problema metodológico que muchas personas están viendo todavía cómo solucionar. Transparencia Internacional lo que hace es que le pregunta a una persona si ha visto un acto de corrupción. Hay un par de metodologías, de hecho, nosotros sacamos una encuesta en la que ponemos una forma alternativa de medir la corrupción, pero sí, justamente, en general es un problema como tal visualizarlo, por lo que, así decirte a qué edad eres más corrupto que en otra edad es difícil, ¿no? Muy bien, muy bien, muchas gracias. Otra pregunta que tienen los participantes y las participantes es ¿cómo incrementar la confianza de las instituciones a partir de impulsar la participación ciudadana? Eso también es una gran pregunta. De hecho, es justamente uno de los proyectos que vamos a llevar el próximo año. Tenemos la intención de ir a distintos contextos estatales para empezar a hablar sobre el sistema estatal anticorrupción que se va a empezar a implementar el próximo año y se va a poner, de hecho, va a empezar a funcionar a partir de julio del próximo año. Y sí, o sea, justamente cómo mejorar las confianzas de las instituciones. En primer lugar tiene que ser un proceso, ¿no? No es un rollo de que, no es como un switch que prende y se apaga, sino que más bien inicias un proceso en el cual la ciudadanía empieza a adueñarse de las instituciones, la ciudadanía empieza a ser la que acapara las instituciones y no es la clase política. Perdón, es que Luis David habla mucho de la responsabilidad personal, yo hablo un poquito más de la responsabilidad política, pero yo creo que sí es muy importante que empecemos a ver a las instituciones no como herramientas que ellos utilizan para su beneficio, sino más bien las herramientas que nosotros debemos utilizar para hacer que se respeten las reglas, ¿no? Justamente esa es la idea de las instituciones. ¿Y cómo se empieza a hacer eso? Yo diría que más bien es un proceso, ¿no? O sea, y nosotros tenemos que dar el primer paso, pero luego se va a empezar a generar como esta dinámica en la cual las instituciones se deben a nosotros y no se deben a la clase política, y yo creo que es un poco la idea de lo que vamos a tratar de hacer el próximo año. De hecho, nos gustaría muchísimo topárnoslos a ustedes por ahí. En sus respectivos contextos podemos ponernos en contacto y ir a hablar sobre el sistema estatal anticorrupción, ¿no? Muy bien, pues una última pregunta y cerramos. Preguntan, ¿cómo empezar a cambiar el concepto de corrupción como una práctica socialmente aceptada? Si muchos mexicanos, pues, vivimos quejándonos del tema, ¿cómo podemos hacer este cambio? Yes. Bueno, nosotros lo que empezamos a hacer como parte de la campaña del corrupcionario es que tenemos el sitio web del corrupcionario que es www.corrupcionario.mx, donde se pueden meter y también consultar las diferentes palabras. Empezamos a hacer unas campañas chiquitas para precisamente empezar a señalar actos corruptos. Entonces ahorita tenemos una donde los invitamos a que ustedes nos digan a nosotros más palabras para alimentar el corrupcionario que tengan que ver con la corrupción. Entonces ustedes nos dan su definición, nosotros lo que empezamos a hacer es difundirlas por redes y empezamos a esta información a propagarla por todos lados. Entonces es una primera manera de reconocerlos, a ponerle nombre a todos estos actos de corrupción para que todos lo tengamos en mente. Y después de esto también tenemos otra campaña que vamos a empezar a armar, que es a través de fotografías, hacer esta denuncia. Entonces, a través de estas fotografías,
cotidianamente tú puedes tomarle una foto a la micro que va atascadísima, con las puertas abiertas, con la gente ahí colgando, que va en segundo carril y bajando gente, para que empecemos a ubicar todas estas acciones que tienen que ver, que suman a la corrupción. Y entonces, cuando empieces a destapar todo esto y te empiezas a dar cuenta no nada más de los cotidianos, sino también de la clase política, de la clase empresarial, de todos los que estamos metidos en esto, una vez que lo empezamos a ver y empezamos a ser conscientes de ello y del nivel al que nos ha llevado, entonces podemos empezar a atacarlo, podemos empezar a señalarlo y entonces se empieza a volver ya no deseable, sino al contrario. Y ya te hace pensar un poco, a ver, ¿qué estamos haciendo? O sea, esto de darle dinero al señor de la basura, yo jamás en la vida hubiera pensado que es corrupción. O sea, yo pensaba que era hacerle un favor o algo. Y creo que no, o sea, eso suma también. Entonces, una manera de empezar a señalarla y que ya no sea deseable y al contrario sea hasta detestable es conocerla, empezar a hacernos conscientes de todos los actos que tienen que ver con la corrupción. También una parte importante es empezar a reflejar un poco los daños, ¿no? De qué es lo que pasa cuando nos metemos en actos de corrupción, ¿no? Entonces, es un rollo de qué pasa si le doy la mordida al policía, qué pasa si de repente en alguna oficina de trámites también doy una mordida para que me lo hagan rápido, ¿no? Un poco como cuáles son las consecuencias de que no estemos respetando las reglas, de que las reglas no estén para respetarse. Y cuando las personas empiezan a ver eso, cuando las personas empiezan a ver que, no sé, un reflejo de la corrupción es que no pueda, que tus servicios públicos, tu hospital que está en la esquina no funcione, ¿no? O la escuela a donde van tus hijos también no funcionan en lo absoluto, es más, seguramente no van a aprender, o sea, van a salir peor de lo que entran. Y así una serie de cosas, ¿no? O sea, como que la corrupción es este fenómeno que corroe en general como el arreglo institucional. Y si empezamos a empezamos a generar una dinámica en la cual la gente empiece a entender cuáles son los efectos como tal, el daño que se genera, también las personas yo creo que se le van a empezar a pensar más y van a dejar de cometer actos de corrupción, ¿no? Eso sería un poco también la idea. Bueno, había dicho una pregunta más, pero hay otra adicional. ¿Dónde se pueden denunciar actos de corrupción? Una gran pregunta, ¿no? ¿Dónde se puede denunciar actos de corrupción? Pues es que, o sea, instituciones hay muchas. Arrancamos desde el Ministerio Público para que vayas y hagas una denuncia y eso va subiendo conforme pues va siendo el tamaño ¿cómo se dice? De daño. O sea, está la Procuraduría y todo esto. El asunto es que tienen que hacer el proceso, porque lo fácil es decir dónde se denuncia, pero pues, acabamos de ver números de la encuesta de México sobre percepción, y pues un porcentaje muy alto de personas no siguen una denuncia porque las instituciones no les dan respaldo, no se sienten respaldadas por él, o simplemente no llegan a nada. Ese es el asunto. Entonces, lo primero que hay que incentivar es que la gente sí quiera hacer esto, que reconozca esos actos y que le dé seguimiento. Porque las instituciones públicas ahí están todas las instituciones que imparten justicia y que se encargan de esto. Sí, claro. O sea, digo, yo ahora sí que personalmente en un país en donde los niveles de impunidad están en el 2%, también no es como muy, no te da mucha certeza, ¿no? El hecho de que vas a denunciar algo al MP, pero pues quién sabe qué vaya a pasar o quién sabe a quién vayan a agarrar o al final te pueden agarrar a ti, ¿no? Y entonces, en general, yo diría sí denuncien, es súper importante que denuncien, pero más importante que denuncien es nosotros que estemos ahí para procurar que esa denuncia vaya, o sea, se le dé continuidad, se le dé el proceso, haya debido el proceso. Es un problema, pero sí, yo creo que en este momento lo que hay que darle a veces el beneficio de la duda a la institución, ¿no? Un poco en aras de ser optimista y esperar que las cosas sucedan. Pero sí es un asunto que debemos de mejorar. Por eso justamente la implementación del sistema estatal anticorrupción, los sistemas estatales anticorrupción puede ser un primer paso, ¿no? Como para empezar a bajar los niveles de impunidad tan grandes que tenemos en el país, ¿no? O sea, la idea sería como, esto debe de servir para que empecemos a tener un Estado de Derecho más grande, ¿no? Más robusto. Y ojo, o sea, denunciar la corrupción, pues no nada más aplica en estas instituciones. O sea, si son chavos y
y en la escuela, por ejemplo, en la universidad, saben de alguien que está comprando exámenes para pasar, se va y se denuncia al área administrativa o a la dirección. Si estás en el metro y ves que la gente se está pasando sin meter su boleto, pues vas con el policía y lo denuncias. O sea, denunciar es una palabra que nos da, que es muy amplia y nos da como muchas minas para poder atacarla. O sea, no nada más es irnos al ministerio, no nada más es ir a meter una denuncia, o sea, denunciarlo también socialmente. Completamente, sí. Señalar a la gente que nosotros sabemos que es corrupta y decir, esto está mal, o sea, esto no puede ser así en casa, en la escuela, en el trabajo. La denuncia nos da para todo esto. Sí, hay una herramienta que se llama, es una aplicación que acaban de sacar los supercívicos, y la idea que tienen es un poco como, grabas un video en donde hablas de un acto de, alguna especie de, no, ni siquiera es acto de corrupción necesariamente, pero es un abuso que estás viendo, no sé, estás viendo cómo le están dando la mordida a alguien, o estás viendo cómo alguien se está estacionando en doble carril. Grabas tu video, subes esto a los supercívicos, la gente vota si creen que tu video es bueno o tu denuncia es buena, y ahí se ejerce presión social. Esa es una muy buena recomendación que está dando Luis David, que es el hecho de que no solamente denunciamos ante las autoridades, sino también denunciamos ante la sociedad. Y eso puede ser un primer paso, ¿no? También justamente para procurar que las cosas se hagan de manera más justas y más sanas para todos, ¿no? Entonces, Bueno, en seguimiento a este tema de la denuncia de actos de corrupción, una de las participantes comenta sobre el tema de protección al alertador o a la alertadora. ¿Cómo se puede trabajar para proteger a las personas que justamente observan un acto de corrupción y son intimidadas para desalentar justo la denuncia o el reporte sobre estos hechos? no entendí. Hay un tema que sobre protección al alertador. El alertador es la persona que alerta sobre el acto de corrupción. Nos comentan que hay un trabajo al respecto de la OCDE y que, bueno, y que qué se puede hacer al respecto o qué se puede trabajar, algo que ustedes hayan encontrado en las investigaciones que han hecho. Es un poco la protección a los whistleblowers, ¿no? ¿Te refieres? Es correcto, sí. Ya. Pues está ahí la herramienta de México Leaks, que pues, la idea es justamente como generar investigación periodística a partir de lo que te digan. Y sí, la idea es proteger a esa persona dentro de, ahora sí que te está dando el pitazo, en aras de como perseguir a los corruptos. Es un problema porque justamente se tiene que generar, o se tienen que dar garantías a estas personas para que no vayan a ser perseguidos, se les tiene que dar anonimato y demás, y sin embargo vemos que muchas veces no pasa, ¿no? O sea, hay un asunto ahí de que la autoridad hace un uso indebido de su fuerza, y se está convirtiendo en un problema, pero creemos de hecho que particularmente a nivel de los altos medios de los niveles de los mandos medios de la burocracia, si lográramos hacer un sistema de protección a los que dan pitazos para proteger a las personas de nivel medio de la burocracia, estoy seguro que encontraríamos miles y miles y miles de pruebas de cómo los políticos están haciendo uso ilegal de los recursos públicos, particularmente en contextos estatales, como hemos dicho anteriormente. Y mira, estaría mintiendo si dijera que conozco perfectamente cuáles son los mecanismos de protección, estoy seguro que los hay. Y ahorita, hasta donde tengo entendido, México Leaks está teniendo un poco de problemas porque pues uno no puede como comprobar enseguida si los pitados son pitazos, entonces se requiere mucho músculo, se tiene que tener como cierta cobertura a nivel nacional, y en general es un gran reto, ¿no? La implementación de esto, pero yo creo que en el momento en el cual lo logremos implementar, nos vamos a enterar de mil y un cosas, de qué es lo que hacen los Duarte, los Borge y demás, ya no voy a decir más nombres porque si no luego me demandan, pero sí estoy de acuerdo con que es un tema nodal para la lucha contra la corrupción, y sería bueno encontrar respuestas a eso, ¿no? No sé si quieres decir algo. No.
Pues muchas gracias, chicos. No sé si nos puedan platicar dónde podemos encontrar más información de las investigaciones, el corrupciómetro, y dónde podemos comprar el libro. Bueno, sí, para que puedan seguir nuestras investigaciones, tenemos nuestra página de internet, que es www.opciona.mx. Ahí van a encontrar todas las campañas que hemos elaborado hasta el momento, desde el corruptómetro, el corrupcionario, el premio Innovación Anticorrupción. También escribimos semanalmente en Animal Político y ahí también pueden encontrar nuestros artículos para que se vayan empapando de toda esta información. Y hay una sección que es importante, que es donde se pueden sumar como voluntarios o nos pueden ayudar dándonos comentarios, donde nos pueden mandar casos que crean que debemos revisar, que son importantes. Todo esto precisamente la página está hecha para ustedes, para que nosotros con ustedes trabajemos, y por eso con el corrupcionario pues salimos a las universidades a hacer una gira, porque nos interesa muchísimo escucharlos, empezar a trabajar juntos, y insisto, ahí en la página tenemos una parte donde pueden sumarse como voluntarios, donde pueden compartir el material que nosotros tenemos. También tenemos nuestras redes sociales, tenemos Twitter, tenemos Facebook, Twitter es @opcionamx, en Facebook nos encuentran como Opción a la Corrupción, y también tenemos los sitios del corrupcionario, por si se quieren meter, que es corrupcionario en Facebook y @corrupcionario en Twitter. Sí, ya los invitaste a... ¿Pueden meter sus propias definiciones al corrupcionario? En la página del corrupcionario, en www.corrupcionario.mx, y hacemos un concurso cada 15 días. Estamos así, votamos, o sea, hacemos que también nuestros seguidores les damos la opción de que voten por la mejor, la que les parezca más padre. La que resulte ganadora la invitamos acá, les damos un premio, y entonces pues, así seguimos como difundiendo toda esta información. O sea, estamos armando muchas campañitas de este tipo precisamente para propagarlo por todos lados. Y nos ayuda muchísimo que nos compartan, que se metan a revisar, que les interese y que nos comenten. Sí, ahora sí que lo de la definición es una invitación a que ustedes, dentro de su contexto local, de donde sea que estén en este momento, un poco como que nutran más el diccionario que tenemos, porque ahora sí que esto está esto tiene varias cosas, ¿no? En primer lugar, está muy centralizado para la gente del DF. En segundo lugar, también está, bueno, dirían algunas feministas, un poco heteronormativo. Y creemos que justamente lo que se necesita hacer es un poco como ampliar la base del lenguaje que tenemos, porque, o sea, las personas que hicimos esto no somos suficientes como para poder capturar toda la esencia de cómo vivimos la corrupción en el país. Eso solamente lo pueden hacer ustedes, ¿no? O sea, si ustedes logran meter a esta página y empiezan a nutrir cómo vive la corrupción en sus propios contextos, si tienen alguna manera de llamarle, no sé, a la mordida le han de llamar el chacal, no sé, eso nos va a ayudar muchísimo justamente para entender un poco como más las dinámicas que se viven a nivel local. Y el libro lo pueden encontrar en librerías como Gandhi, el Fondo de Cultura Económica, el Péndulo. También está para descargar en Amazon, también lo pueden comprar en Amazon, también lo pueden comprar en iTunes Store. Está en Sanborns, también en algunas de las librerías de la cadena de restaurantes Vips. En las librerías del sótano. Bueno, pues muchas gracias, chicos. Cierran varios participantes felicitándolos por este extraordinario trabajo. Quiero recordarles a todas y a todos que que hemos grabado este webinar, que lo van a poder consultar en las páginas, en la página y en las redes sociales de Mukira, mukira.org, en Facebook Mukira México y Twitter Mukira.org. Agradezco mucho su tiempo, la participación de todas y todos, y nos vemos en el siguiente webinar del próximo año. Luis David, Daniel, muchas gracias por su tiempo. Seguimos en contacto y que tengan un buen día. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Bye, bye.